Yeah, fans creation, she a DIY sensation. All across the nation, you know she got the patience to do it right. Yeah, do it yourself. You already know she the DIY queen. Ooh, so go check her out on YouTube. This is me, I'm so royal. ¡Me pinté el pelo rosita! Hola mis Fabs Creators, mi nombre es Fabiola, pero me pueden llamar Fab y en el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer arm candy. Que yo he visto tantas y tantas nenas usando tanto arm candy que se ve precioso de mis ojos, hace ¡wow! ¡Qué bello! Así que yo tengo que hacerlo. Y como es verano, quería que sea súper veraniego, así que puse lo más color que yo pude, como estamos en el mes de Pride. También ahí aproveché porque pega con Pride, con verano, se ve espectacular con todo y yo estoy totalmente encantada, así que espero que les pueda gustar mucho este video. Este ha sido mi sueño desde que yo estoy como en la elemental, algo así, o sea, desde hace más de 10 años, al fin se me dio y estoy totalmente encantada, o sea, me fascina, yo estoy que no puedo con mi pelo, está hermoso. No olvides suscribirte, darle a la campanita para que te llegue una notificación cuando haga un video nuevo, dejarme un me gusta, un comentario abajo, seguir mi Instagram, mi Snapchat. Ahora vamos a comenzar. Para esta pulsera vamos a usar este elástico que es súper bello, es de colores y es perfecto para la pulsera, le da un toque exquisito. Luego buscamos estos beads de letras como cuando éramos chiquitos, pero se ven súper, se están usando un montón ahora. Y buscamos más beads que les guste, yo escogí estos de maderitas de colores porque están súper chulos. Ahora nos medimos la pulsera en la mano y recortamos el exceso. Ahora le empezamos a poner los beads en el orden que lo deseamos. Cuando terminemos le vamos a hacer un nudo sencillo. Y para que no se hile vamos a ponerle top coat en los bordes. Y eso es todo y miren qué bello se ve. La tienda Visuarte me regaló estos beads que están tan bellos que yo los voy a dejar en el mismo hilo que trajeron y ni los voy a soltar. Solo le voy a poner las cerraduras. Para darle una terminación bonita vamos a poner esto, que esto lo que hace es que lo aplasta y le da hasta más seguridad. Luego le ponemos el clamp para cerrar la cerradura como tal. Ponemos el hilo tal y como hice y ahora lo vamos a aplastar de la siguiente forma. Ahora le cortamos el exceso de hilo y le ponemos esto para que se vea aún más lindo y lo cerramos con el plier de joyería, con el alicate de joyería. Y ahora empujamos todos los beads para el otro lado y mira qué bello se ve ese lado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con la argollita en el otro lado y ya eso es todo, es demasiado de fácil y queda tan bello que yo estoy encantada. Esta pulsera me mató, lo que yo hice fue comprarle una cinta bonita de corazones. Me la mido, corto el exceso. Ahora busco las letras que le quiero poner y se las paso corazoncito por corazoncito hasta llevarlo al medio. Ahora usando estos clamps se lo vamos a poner en los bordes para sellarlo. Lo apretamos para que no se salgan. Y ahora le ponemos una argollita y lo cerramos. Y en el otro lado le ponemos la argollita con el clamp para que cierre. Y eso es todo súper fácil también y se ve espectacular. A mí me encantan las pulseras en elástico, así que busqué elástico, busqué unos beads que me fascinaron, me mido la mano, corto el exceso y ahora le hacemos un nudito en uno de los lados para que cuando pongamos los beads no se salgan. Ahora rellenamos la pulsera de beads y cuando terminamos hacemos otro nudito para sellarlo. Ahora le cortamos los hilos que están en exceso. Y eso es todo, se ve súper hermosa y me encanta 1000 veces. Esta es otra pulsera que es súper fácil. Buscamos rhinestone, estas cositas para protegernos nuestros dedos de la pega caliente. Ahora nos medimos los rhinestones y cortamos el exceso. Todo es bien repetitivo en verdad, pero es súper sencillo y se los enseño de todos modos porque para que vean exactamente cómo hacer todo. Ahora ponemos una argollita con otra argolla, lo cerramos y hacemos lo mismo pero con clamps y lo cerramos nuevamente. ¿Ves cómo se ve?
Ahora nos ponemos nuestras cositas en los dedos, buscamos nuestros rhinestones, le ponemos un punto de pega y pegamos la argolla. Hacemos lo mismo en el otro lado y eso es todo, es demasiado de fácil y súper bello. Yo he visto muchas de estas pulseras en Bubble Bar y las venden súper cara, de 30, 40 dólares y no, mija, ustedes lo pueden hacer súper económico a su propio estilo, con su propio nombre y súper bello. Que tengan un buen verano y los amo demasiado. I found a message from my best friend hidden in your phone. It said she missed your touch. Well, thanks so much. Eso es todo para este video, espero que les haya encantado y gracias por apoyarme. No olviden suscribirse, darme un me gusta, un comentario abajo de mi Instagram, mi Twitter, mi Snapchat. Hasta luego, los amo. Bye. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that, closer, closer, I'ma get closer to